Buenas tardes. Es todo un debate alrededor de la medición de audiencias porque, como ustedes saben, tienen distintos fines. Uno de ellos es la venta, otro de ellos es la producción, el que se sigan produciendo cosas, otro de ellos es el mejoramiento de los contenidos. Hay como muchas vertientes en torno a la medición cualitativa, cuantitativa, y aquí tenemos dos experiencias colombianas muy enriquecedoras. Vamos a comenzar con la presentación de Ibope. Tenemos aquí a Jorge Becerra y a Rodrigo Acosta. Bienvenidos. Bueno, a todos, mucho gusto saludarlos. Gracias, Mariana. Creo que me voy a tener que levantar por lo que tenemos una presentación. No sé si la ven claramente, yo la estoy viendo como… Ya no la veo. Vale, muchas gracias. Bueno, nosotros, más que una presentación a esta pequeña reflexión, la hemos titulado Lo que ven los niños. El punto de vista de Ibope sobre lo que los niños colombianos están viendo en este momento. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Esto que ustedes ven aquí es lo que es una familia contemporánea, lo que puede ser la familia de ustedes, lo que puede ser mi familia hoy en día, donde vemos que están papá y mamá al frente de un televisor, no se ve, pero es en torno a lo que los 4 integrantes de esta familia están. Al frente están papá y mamá con un iPad, el niño está con otro tablet y la niña está con un smartphone. Y esto nos lleva a una reflexión súper importante. Los medios tradicionales como la televisión son medios que de ninguna manera van a desaparecer. Lo que se está dando es una evolución en la forma en que los consumimos. Ya no es solo ver la televisión hertziana, ya no es solo ver la televisión por cable, ahora estamos en un transmedia que involucra internet, involucra audiencias fuera del hogar y demás. La siguiente, por favor. Bien, esto es un poquito el transmedia que les mencionaba, donde tenemos un consumidor que está recibiendo múltiples medios, televisión, televisión por streaming, está viendo otros medios como impresos, outdoor, radio, etc. La siguiente. Y una relevancia ha tomado últimamente Internet como un medio complementario de sumatoria de audiencias. Es algo que hoy en día, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, del panel, el panel tradicional para la medición de audiencias. Internet, discúlpenme la tos, qué pena la voz, pero vengo de un cuadro de gripa fuerte. Internet es un medio que hasta ahora se está incorporando en las mediciones a nivel mundial. Es decir, las compañías como Ibope a nivel mundial estamos comenzando a poner los ojos en Internet y a tener experiencias de cómo medir e identificar las audiencias que son consumidas por este medio. Pero eso está incipiente, la tecnología está, sin embargo hay que dar unos debates de industria, unos debates de qué se suma, qué no se suma y cuál es el comportamiento frente al tema. Aquí lo que les quiero mostrar es que Internet se vuelve una puerta de entrada absolutamente relevante a todo ese mix de medios que componen las formas múltiples de accesar a la televisión hoy en día. Vamos a la siguiente. Bien, Henry Jenkins decía, los medios tradicionales no van a morir, lo que va a morir es nuestra manera de tratar con ellos. Exactamente lo mismo que les mencionaba hace un instante. Sigamos. Bien, acá hay una pequeña reflexión desde TGI. TGI es un estudio que tiene Ibope con Kantar Media Research. Kantar Media es una compañía inglesa que pertenece al grupo de marketing y publicidad mundial WPP, es socio de Ibope y es un estudio que se hace en 57 países del mundo. El estudio TGI mide 2 cosas. Por un lado, los hábitos de consumos de marcas y productos de una población en un país, en cada uno de los 57 países que menciono, y por otra parte, los hábitos de consumo de medios. ¿Qué medios consumen? ¿Con qué frecuencia? ¿De qué manera? Si veo televisión en una tablet, si veo televisión a través de un smartphone, si lo veo a través de mi televisor, etc. Entonces, aquí hay algunas cifras muy recientes de las últimas 2 olas, primera ola y segunda ola del estudio año 2012. Estamos a unos días, a portas de sacar la primera ola 2013, pero los datos que están ahorita en el mercado son estos. Y estos datos, ¿qué nos llevan a reflexionar? Fíjense ustedes arriba donde está el dinosaurio, creo que ese es el de Toy Story, ¿no? El 13.6%
de la población en Colombia, bueno, una salvedad. El estudio, cuando hablo de población, hablamos de las 6 principales ciudades del país. Arranca en Bogotá, ¿cierto? Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga. ¿Por qué Pereira? Porque estamos hablando de estas poblaciones, porque son el Pareto de la inversión publicitaria colombiana. Por eso hacemos el estudio en 6 ciudades, porque es donde está el grueso de toda la inversión, arriba del 90% de la inversión publicitaria. Cuando hacemos este estudio, el TGI como tal nos dice que el 13.6% de la población vio televisión online en los últimos 30 días en Colombia. Ay, perdón, me dicen aquí que me estoy atravesando. ¿Mejor? Gracias. Bien. Entonces, el 13.6% de la población vio televisión online en los últimos 30 días. Quizá no nos dice mucho, pero si miramos TGI hace un año, donde este porcentaje ni siquiera llegaba al 5%, ahí sí nos dice muchísimo. Se ha triplicado en cuestión de 12 meses. La evolución digital es sorprendente. Otro dato, el 59% de la población colombiana que es cibernauta, tiene ese filtro, que es usuaria de Internet, es a su vez usuaria de redes sociales. Un dato súper importante. Veamos la siguiente, por favor. Bien, 14.5% de los colombianos, aquí sí es total población de las 6 ciudades, tenemos un smartphone. Es decir, la penetración de los smartphones ha sido muy grande. ¿Por qué es relevante este dato para la televisión, para el consumo de audiencias? Porque los smartphones, como su nombre lo dice, los teléfonos inteligentes permiten una serie de aplicaciones y funcionalidades asociadas a planes de datos que los teléfonos tradicionales no permitían, como ver televisión en streaming. Y sobre esto estamos trabajando ejercicios. Colombia, ustedes saben que el protocolo de TDT, televisión digital terrestre, es el europeo, es el único país en América Latina que tiene el europeo, el resto de Latinoamérica está trabajando con el japonés. Y en Brasil puntualmente nosotros tenemos una aplicación en joint venture con una compañía japonesa que ya estamos montando una prueba piloto que nos va a dar los primeros resultados en Sao Paulo y demás capitales brasileras sobre el consumo de las personas de la señal abierta a través de un celular. ¿Cómo funciona esto? Se instala un emitter, realmente es un dispositivo electrónico que mide los streamings que la gente está haciendo desde el teléfono celular. Y eso llegará a Colombia un poco más adelante. Bueno, 29.4% de la gente que tiene teléfonos celulares en Colombia tiene planes de datos o tiene internet en su teléfono. Siguiente. Bien, y 40% de los colombianos, esto es un tema interesante, TGI tiene un capítulo de insights y de opiniones y actitudes. Ustedes saben que en marketing, los que somos marketeros, hablamos de insight como aquello que la gente cree y siente frente a algo, frente a una marca. Entonces yo creo que ese candidato político es terrible y siento algo igualmente terrible hacia él. El 40% de los colombianos opina que cuando necesito información, el primer lugar donde busco es Internet. Y esto está totalmente relacionado con temas como Jim Lesinski, cuando lanza su ebook de Zero Moment of Truth, que es ya un bestseller mundial, y dice que en el consumo ya no solamente nos enfrentamos al primer momento de verdad, que era ese estímulo, digamos, de un comercial o un spot de televisión, y luego íbamos a la compra y a la experiencia de compra, sino que antes de esto, después del estímulo, está el Zero Moment of Truth, el momento cero, la verdad, que es cuando yo escucho la opinión o el word of mouth de las demás personas. Lo primero que yo escucho, y eso está en una gráfica que nos da TGI, es a mi familia, a mis amigos, mi propia experiencia pasada, y luego de eso, el siguiente medio donde voy a escuchar es Internet. Entonces es muy relevante. Bien, veamos lo siguiente. Esto es para contextualizarlos un poquito en el tema de los niños. Entonces, esto nos llevó a una reflexión y es a los niños en Colombia, ¿qué los conecta? Sigamos. ¿Qué los conecta con el mundo, no? La siguiente. Bueno, hablemos un poquito de cifras. 2012, ahí tenemos servida la televisión abierta para 2012. Veamos algo muy interesante. Bueno, wow, esto se ve acá muy pequeño, pero yo lo alcanzo a leer y se los voy a comentar. Lo primero que nos llamó la atención en esta reflexión es que encontramos, nosotros hicimos un topo, un ranking, un top 10 del consumo de los niños en total año 2012 en Colombia, televisión abierta. Estoy ahorita haciendo un análisis separado de la televisión abierta de la televisión por suscripción por el tema de que la segunda es completamente de nicho, y encontramos en la primera que los niños están consumiendo en primer lugar programas para adultos,
formatos en Prime. Aquí estamos viendo, por ejemplo, que el primer programa consumido por los niños fue Colombia tiene talento. Y si ustedes miran el horario del programa, discúlpenme que creo que la tabla no se ve, pero aquí yo la alcanzo a ver, arranca a las 20:56 de la noche, es decir, prime absoluto, como franja, termina a las 22:03 y tiene un rating promedio infantil de 16.53, en donde disociamos niños de niñas y vemos que fue más fuerte en los niños, en las niñas que en los niños. Las niñas tuvieron un rating promedio del 17% frente a este programa y los niños del 15.99, 16%. Ahora, la adhesión es un concepto de medios que significa la composición de audiencia, nos da que el 50.68% de esta audiencia infantil en el programa Colombia tiene talento fueron niñas y el 49.32 fueron niños. Entonces fue un tema muy, muy interesante, cómo este programa arrastró o produjo, enganchó a las niñas colombianas. Bien, lo segundo, desafío el fin del mundo, sábado y domingo. Esa sigla, para los que lo alcancen a ver, SD es de fines de semana. Vemos Yo me llamo, un formato pues que todos conocimos el año pasado, enganchó a los niños. Encontramos Tres Milagros, cine de Navidad. Obviamente cine de Navidad pues tiene un componente infantil muy fuerte. Discúlpenme. Casa de Reinas, Gol Caracol, wow, fútbol infaltable en América Latina. Y B-Movie, La historia de la abeja. Hasta aquí, hasta B-Movie es donde yo identifico como un programa específico para niños, ¿no? ¿Qué es lo interesante? Incluso lo discutíamos con unos colegas en el almuerzo hace un rato. Lo divertido del tema es por qué los niños están consumiendo contenidos de adultos. La reflexión a la que llegamos tiene dos posibles explicaciones. La primera, por un tema, básicamente que la televisión en la noche es un espacio de compartir. Los padres llegan exhaustos, necesitan compartir con el niño, quieren ver televisión y comparten frente al televisor. La segunda, que a pesar de que los canales tienen su disclaimer, cumplen toda la responsabilidad social de anunciar que este contenido es para adultos, etcétera, pues hay un tema como de control parental, ¿cierto? Un tema de control en los padres que no se está ejerciendo y que lleva a esto. Bien, vamos a avanzar. La siguiente, por favor. 2012, televisión por suscripción. Siguiente. Bueno, aquí ya el tema es de nicho, ya analizamos y vemos que quienes se llevan los premios a nivel de audiencia infantil en televisión por suscripción o televisión por cable son los canales infantiles, empezando por Cartoon Network, que aquí tiene The Secret Life of Soccer, es el formato que está de primero, en donde encontramos que es un programa que está hacia las 7 de la noche, es un programa infantil en donde los niños tienen 8 puntos de rating y las niñas tienen 1.8, o sea, la predilección está en los niños, en donde vemos que la composición de audiencia o adhesión es el 82.2 para los niños y las niñas el 17. Es un programa que eminentemente son los niños quienes lo están viendo. Bueno, tenemos Marvo de Wonder Chicken, que es de sábados y domingos, Un Show Más, la CQ, My Little Pony, en fin, Discovery Kids tiene este formato. Aquí sí vemos que todos los formatos son completamente para niños, pero los ratings más altos y el top de las preferencias están en televisión abierta, o sea que los niños primero están viendo televisión con los padres, televisión de adultos y luego están viendo contenidos para ellos. Veamos la siguiente, por favor. Bueno, ¿y qué pasa en 2013? ¿Qué pasa en lo que va en este año de enero, digamos hasta hace una semana? Encontramos en televisión abierta, ¿te puedes devolver? El anterior, ahí, gracias. Desafío África al origen, pues saben que es un programa que es un lanzamiento muy reciente de Caracol, ¿cierto? Encontramos que Desafío África ha tenido más de 16.85 puntos de rating en el target infantil, donde los niños tienen un rating más alto que las niñas de 19.75, las niñas en 13.83, y la adhesión o la composición de esa audiencia nos dice que lo están viendo más los niños que las niñas, en un 59% los pequeños. Bien, sigue Gol Caracol, eliminatorias del Mundial, o sea, los chicos están viendo fútbol y allí pasa exactamente lo mismo. En Gol Caracol son más niños que niñas viendo el programa.
Desafío África al origen, el primero era festivo, o sea, en el momento del lanzamiento, los resúmenes de festivo. Este segundo es entre semana. Rafael Orozco, que es una telenovela, ¿cierto? El ídolo, Casa de Reinas, El Capo 2, donde vemos que es un poco más fuerte. Colombia tiene talento. La Era de Hielo 2, ya una película infantil, tuvo un rating altísimo en televisión abierta. Amo de Casa y La Pista. Muy bien, vamos a la siguiente. Y 2013, en lo que va este año, televisión por suscripción. Bien, bueno, Federación Lucha de Pulgares de Cartoon Network. Allí vemos que es el primer programa en donde el rating infantil es de 5.22, pero fíjense ustedes que los ratings que estoy mostrando infantiles en programas de nicho infantil nunca se asemejan a los ratings infantiles o a la participación de los niños en programas para adultos o en programas de televisión abierta. Muchísimo más alto, están más pendientes y consumen más televisión abierta. Bien, aquí vemos un programa que se repite del año pasado. Este tenía el primer lugar en el año anterior, The Secret Life of Soccer, y empezamos a ver otro programa como Fantasías Animadas. Muy bien, vamos a la siguiente. Bueno, vamos a hablar un poquito muy rápidamente de cómo se mide el rating. ¿Seguimos o hay una pausa allí? No, seguimos con la... Vale. Bien, yo les voy a presentar a Rodrigo Acosta, que hoy me acompaña. Rodrigo es un profesional de nuestra área en Ibope. Rodrigo es una persona que tiene solamente una experiencia de más de 15 años en el tema de medición de rating. Es toda una autoridad y Rodrigo nos va a contar rápidamente esas preguntas que todos nos hacemos de, oiga, ¿cómo miden el rating? ¿Qué es ese concepto del rating, del share? Entonces los dejo en este momento con Rodrigo y ahora vuelvo yo. Muchas gracias, Jorge. Continuando, veníamos oyendo a Jorge hablando del rating, el rating. Vamos a entrar a mirar un poco de dónde viene, cómo se mide, qué es el tema y algunos conceptos, porque dice Jorge, el rating, la adhesión, esos conceptos vamos a entenderlos un poquitico más adelante. Entonces, seguimos con la presentación. Bueno, finalmente tenemos en la parte del rating un tema que es muy importante. ¿Para qué nos sirven los ratings? Entonces, aquí podemos analizar con los ratings. Nos va a determinar cuántas personas están viendo la televisión. Se conoce cuál es la composición de audiencia de los programas, que si son hombres, si son mujeres, qué edad, qué nivel socioeconómico, en qué región se ve más un programa. Y por otro lado, podemos analizar, porque a partir del rating, como en televisión, adicionalmente, fuera de los programas sale pauta publicitaria. Estas campañas que salen, que nuestros anunciantes muestran, los resultados los podemos ver a través de los ratings. Siguiente. Bueno, el rating, primero vamos a empezar a mirar cómo se mide el rating. Y para medir el rating, existe un dispositivo que se llama el People Meter. En pantalla tenemos una fotografía del People Meter. Primero es como un decodificador, que es lo que vemos en la parte izquierda de la fotografía, y al lado tiene un control. Por otro lado, el People Meter lo que nos va a ayudar es a saber cuántas personas están viendo televisión, quién enciende o apaga un televisor, qué canal se está viendo en cada uno de los minutos y quién está viendo la televisión. Para entender un poco el People Meter, vamos, siguiente. Este dispositivo, como veíamos en la fotografía anterior, tiene un control. En este control se lleva el reporte de todas las personas que están en el hogar y por otro lado las personas que van como visitantes. En la parte izquierda, derecha, en lo que está en rojo, esos botones se le asigna un botón a cada uno de los miembros del hogar. Entonces ahí el técnico, cuando se asigna el hogar, se selecciona el hogar, que más adelante lo vamos a ver, a cada persona le va asignando un botón y tomamos los datos demográficos de la persona. En el caso 1 vemos que es el señor Gustavo, que tiene un rango de edad determinado, vive en una ciudad, pertenece a un nivel socioeconómico. Igual sucede con Gabriela, Jorge, María y David. Por otro lado, cuando a nuestro hogar llega un visitante, él asigna o se le asigna un botón del lado derecho, que es donde está en verde, y ahí la persona marca y entonces está registrando, en el momento que él marca,
nos va a pedir el sexo y la edad para asociarlo ya al hogar a donde llegó esta persona. Y con eso él va sacando como fotografías minuto a minuto de lo que está haciendo cada una de las personas del hogar. Siguiente. Entonces, miremos un poco las características. Como vemos en la parte superior del People Meter izquierda, aparece un LED rojo y ahí nos está indicando qué persona del hogar está viendo. En este caso sería la primera persona, que es la que tiene el botón número 1. Más adelante hay un LED, o a la derecha un LED rojo, que nos va a indicar qué canal está viendo esa persona. En la parte inferior vemos los LED verdes, que son los que son asignados a los visitantes. Entonces, cuando hay un visitante, en este caso, en este hogar, en este minuto, no teníamos visitante, por lo tanto, no vemos que haya ningún botón encendido. Y los LED verdes, un poquitico más a la derecha, nos están mostrando ya los niveles, pues, o el sexo y edad de la persona que está en el hogar. Sigamos un poquitico. Bueno, vamos a entender un poco lo que es un hogar panelista. Ibope selecciona unos hogares aleatoriamente, existe un sistema de selección de hogares y cuando un hogar es seleccionado, en cada uno de los televisores vamos a instalar el People Meter. Este People Meter está en capacidad de tenerse en 8 televisores, arranca o puede trabajar hasta 16 personas, donde hay 8 miembros del hogar y 8 personas visitantes. Y siguiente. ¿Cómo? Estos aparatos están conectados entre sí por medio de la corriente eléctrica y uno de ellos se considera el aparato maestro. Este dispositivo está conectado vía internet a un call center, a un data center, perdón. Está conectado a un data center y en la medida en que uno de los televisores vaya cambiando, alguna de las personas haya un cambio, en el data center se va actualizando la información. ¿Qué tipo de información se está recorriendo en este data center? Para cada uno de los hogares, para cada uno de los hogares tenemos un ejemplo de la información que se recolecta. Por ejemplo, el hogar 1 tiene 4 personas y en este momento él nos va a indicar que a las 17:12 hasta las 17:15 la persona 3 estaba viendo el canal 2. Luego pasa a ver el canal 4, luego pasa a ver el canal 89 y minutos más tarde, hacia las 19:12, vemos cómo tenemos los 4 miembros del hogar viendo televisión, donde hay 3 personas del hogar viendo el canal 1 y una persona viendo el canal 89. Como datos básicos, para seleccionar nuestra muestra, se desarrolla todos los años un estudio donde se recorren más o menos unas 2.200 manzanas y recogemos información de unos 7.000 hogares aproximadamente, donde nosotros podemos conocer toda la información demográfica de estos hogares. Cuántas personas viven, qué tipo de televisión tiene, nivel socioeconómico, ciudad. Y esta información es almacenada en una base que se llama una base maestra. Diariamente nosotros tenemos un panel que se llama la muestra operativa, que es con lo que estamos trabajando, que es todo el ejemplo que veníamos trayendo hasta ahora, que consta de 1.100 hogares y dependiendo del número de televisores que tenga, podemos decir que en este momento habría People Meter instalados aproximadamente unos 2.500, porque estimamos que más o menos en promedio hay 2 televisores, 3 televisores en los hogares, entonces el número de People Meter va variando. Bueno, tenemos acá algunos datos importantes dentro de nuestra muestra. Trabajamos nosotros, Ibope no trabaja a todo el país, simplemente le llega a 6 regiones y dentro de esas 6 regiones estamos cubriendo solamente 22 ciudades. Por otro lado, cubrimos los 3 niveles socioeconómicos, alto, medio, bajo, donde el nivel socioeconómico alto lo toman los estratos 4, 5 y 6, medio 3 y bajo los estratos 1 y 2.
Lo que viene próximamente, el anterior era un People Meter con una tecnología que se llamaba DIP 4. Ahora estamos saliendo con un DIP 6 que va a abarcar todos los avances que ha salido en la televisión, que es esta una nueva fotografía del futuro DIP 6 o People Meter que va a arrancar. Vamos a mirar ahora los diferentes conceptos. Entonces, entremos un segundito a mirar qué conceptos o cuáles son las principales variables que una persona debe analizar cuando está viendo televisión. El concepto más importante, pero todos van de la mano porque cada concepto como tal solo no nos dice nada, todos necesitan de otros conceptos para analizar con mayor profundidad la información. Y el primero de ellos es el que se conoce como rating en porcentaje, el cual nos va a dar el porcentaje de personas del universo. Acuérdense que estábamos hablando que tenemos un universo de 1.100 hogares que cubre aproximadamente 18 millones de personas y 5 millones de hogares. Y básicamente nos dice el porcentaje de estas personas que están expuestas a la televisión en un canal o en un periodo de tiempo. Básicamente nosotros podemos decir cómo fue el rating de un minuto, cómo fue el rating de una hora, de una mañana, de una franja, del día completo. Y tenemos dos fórmulas o dos interpretaciones. Por un lado, podemos decir que el rating es la sumatoria o el promedio de todos los minutos y su fórmula, de ahí se deriva su fórmula que sería los minutos vistos de las personas por o sobre el número de minutos vistos por 100. O cuando hablamos de un minuto específico, hablamos del número de televidentes que vieron, o sea, las personas que vieron televisión por lo menos un minuto, lo dividimos por el universo del target y lo multiplicamos por 100. Pongamos un ejemplo un poco elemental. Supongamos que el universo que estamos cubriendo son 35 millones de personas, un país diferente a Colombia, un país grande, y en ese momento o en ese minuto había 3 millones de personas viendo ese minuto. Aplicamos la fórmula, al dividir 3 millones sobre 35 millones, lo multiplicamos por 100 y nos da 11.13. ¿Cuál sería la interpretación de este valor? Diríamos que se dice que este programa fue visto por el 11.13% de las personas del target que estamos analizando. Sí, ahora, entendamos ahora con un ejemplo cuando hablamos de un programa que dura 60 minutos. Vamos a suponer, para ser más claros en la especificación de la explicación de esta variable, que el universo fueran solamente 10 personas. Esa era la gente que vamos a trabajar. Y vamos a suponer que el programa que estamos analizando dura 60 minutos. Si aplicamos nuestra fórmula que dice minutos vistos sobre minutos posibles, donde tenemos que hay una persona que ve 60 minutos, otra que ve 20 minutos de los 60, otra que ve 24, otra que ve 60, otra que ve 36, otra que ve 40 y hay 4 personas que no ven ningún minuto. Si sumamos esos valores, 60 más 20 más 24 más 60 más 36 más 40 da 240. Si lo dividimos por el tiempo posible que habían podido ver todos ellos y lo multiplicamos por 100, nos va a decir que este programa fue visto por el 40% de la gente. Siguiente. Bueno, tenemos otra variable que es muy importante y es el total encendidos. Cuando hablábamos del rating, estábamos especificando un periodo de tiempo y estábamos hablando específicamente de un solo canal. El total encendidos hace referencia a toda la gente que está viendo televisión sin importar el canal. Entonces, por eso, su definición es el porcentaje de personas o individuos o hogares con el televisor encendido en un momento determinado sin importar el canal. Este momento determinado pues hace referencia al mismo periodo de tiempo que estábamos analizando el rating. O sea que podemos trabajar un minuto, una hora, un día, una franja, etc. Acá, básicamente, pues la fórmula nos diría que para sacar el total encendidos,
vamos a suponer un país que solo tiene 5 canales, es sumar el rating de cada uno de los canales y eso sería el total encendidos, que para nuestro ejemplo es el dato que está en rojo, que sería 80%. Bueno, hemos trabajado 2 definiciones, una que hablamos de un periodo de tiempo pequeño, de un espacio o canal, y la otra que habla de todos los canales. Entonces, el share básicamente lo que nos va a servir a nosotros o lo que nos va a decir es qué porcentaje de los individuos que asisten a los televisores encendidos están viendo un momento determinado. Entonces, o es una porción o una participación de cómo es el rating sobre el total encendidos. Para el ejemplo, acá si tenemos los 5 canales, sumamos el rating. Listo. Sumamos el rating y básicamente ahí lo que vamos a hacer es coger cada uno de ellos y miramos qué peso tiene sobre el total encendidos. Siguiente. Bueno, acá ya quedamos pues básicamente con todo lo que son los conceptos de la medición de audiencia, los principales porque pues tenemos muchos, pero son los más importantes. Gracias, Rodrigo. Bueno, entonces vamos 2 slides más a ver, era uno de los puntos que Mariana propuso para este conversatorio, qué otras tecnologías o qué otras posibilidades de medición tenemos. Si quieres, aquí tenemos TGI, que ya lo mencioné, Infoanálisis o Aspen e Internet. ¿Qué es esto cuando hablamos de Aspen? Si quiere la siguiente. Bueno, aquí está el tema de TGI, perdón. Bueno, TGI ya lo mencioné, es una herramienta de análisis de consumo de hábitos de consumo de medios y de hábitos de consumo de productos y marcas. La siguiente. Básicamente, frente a la televisión, que nos permite un estudio como TGI, entender qué marcas se relacionan con una audiencia y cuál es el comportamiento de consumo, valga la redundancia, del consumidor. La siguiente. Siguiente. Enter, sí. Bien, bueno, esto ya lo mencionamos, sigamos. Básicamente este estudio se hace en 2 olas de 5.000 encuestas cada una, en 2 semestres, es decir, una en el primer semestre del año, la segunda en el segundo semestre del año, en las 6 principales ciudades del país, como les decía, donde está el Pareto de inversión. Aquí está la distribución de la muestra por ciudades y esto pues nos arroja los datos. La siguiente. Bueno, algo muy interesante que podemos conocer, estilo de vida, actitudes y opiniones de la gente. Si bien es cierto lo que les mostramos como con Rodrigo, nos da el dato frío del rating, qué programas están viendo las personas. TGI entra en la parte cualitativa y nos dice por qué lo prefieren, qué opinión les merece y qué actitud tienen frente a ese contenido. Tenemos la parte de más de 5.000 marcas propias, más de 190 categorías de consumo, es decir, aseo, financiero, viajes, turismo, etcétera. Los tipos de medios y los demográficos que no podrían faltar. Siguiente. Enter, igual. Bien, y básicamente, quedémonos en esta un minuto. La parte de infoanálisis es nuestro estudio de inversión publicitaria. Todo el tiempo hemos hablado de audiencias, pero tenemos también un sistema para medir cuál es la inversión, qué pauta publicitaria sale, cuánto cuesta esa pauta, cómo se cuantifica, cómo se comercializa, ¿cierto? Y eso es lo que permite el intercambio comercial. Y algo que destacamos en esto, si quiere la siguiente. No, la anterior, creo que nos pasamos una. Una antes de esa. ¿Se cerró? Bueno, si se fue lo comento, no hay problema. Básicamente hoy estamos midiendo 6 medios, medimos la inversión publicitaria, con esto termino, de televisión abierta y televisión abierta nacional y televisión abierta regional. Medimos la inversión publicitaria de los impresos, que es prensa y revistas, separándolos. Medimos la inversión de radio, medimos también la inversión publicitaria en vía pública o publicidad exterior, outdoor, y tenemos como 6º medio la televisión por suscripción o cable. Entonces, hoy en día algo que vamos a lanzar en cuestión de unos días, en junio, es la inversión publicitaria
en Internet. Ya entra como el medio 7, al tener usted dos elementos, la audiencia por un lado, que nos la da el rating de la televisión, y tener por otro lado lo que llamamos el chequeo de pauta, que es saber cuándo salió una pauta publicitaria, una pieza, una creatividad, y cuál fue la inversión de la misma, puede hacer cosas como alcance y frecuencia, que es lo que utilizan las centrales de medios para determinar el éxito o el performance de una campaña. Básicamente, Mariana, es lo que queríamos comentar de Ibope y quedamos aquí atentos. Gracias. Gracias. Creo que van a tener preguntas. Si quieren, por favor, irlas escribiendo y pasarlas al frente para que tengamos la oportunidad de escuchar a Dora Luz y luego hacer una ronda de preguntas y respuestas. Ahora vamos a escuchar la experiencia de cómo en una experiencia de 21 años de trabajo con los niños han incorporado las mediciones, las encuestas y el trabajo directo con los niños a la creación de contenidos desde Colorín Color Radio. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues a todos los que de pronto en algún momento me encuentro en la calle aquí mismo, me dicen, he escuchado Colorín Color Radio, escuchaba Colorín Color Radio, llevamos 21 años acompañando a los niños y las niñas. Bueno, voy a hacer lo mismo para poderles mostrar un poco. Colorín Color Radio hace 21 años inició, obviamente tenemos nuestros oyentes que han crecido con nosotros, los niños y las niñas van creciendo, van cambiando. Fue fundada el 11 de mayo de 1992, en esa época tuvimos un tiempo que se retransmitió en Miami, en Barranca Bermeja, tuvimos un Colorín Color Radio internacional. Y por supuesto hemos pasado por diferentes diales. Colorín Color Radio arrancó en los 10:10 AM, después pasó a los 13:10 AM, finalmente en los 8:50 AM hicimos un paso gigante para quedarnos exclusivamente con Internet. Desde el año 2007 arrancamos exclusivamente en Internet. Digamos que eso nos permitió que antes no se podía medir mucho, lo que medíamos nosotros era la convocatoria. Cuando solicitábamos un evento o realizábamos alguna actividad, les decíamos a todos nuestros clientes que sencillamente vieran la convocatoria que teníamos con la cantidad de oyentes que llegaban. Después tenemos algunos estudios que se realizan para ver qué es lo que están haciendo los niños y las niñas. Al inicio teníamos un mundo muy color rosa, no les hablábamos de pronto de cosas de grandes, no hablábamos de alcaldes, sino se hablaba de cosas todo muy color rosa, o sea, súper bonito, todo el mundo es perfecto. Y después nos dimos cuenta que los niños vivían normalmente situaciones donde el papá decía no tenemos para pagar el dinero, no tenemos para el teléfono, no tenemos, o a papá se lo llevaron, o de pronto había muchas circunstancias de niños y niñas especiales que estaban solos o en clínicas que nos llamaban. Así que poco a poco fuimos cambiando también nuestra metodología de compartir con los niños y las niñas. Siguiente, bueno. El rango de edades también cambió durante estos 21 años. Iniciamos como que los niños están entre los 0 y 12 años, pero nos dimos cuenta que los niños no todo el tiempo nos iban a estar escuchando. Así que los niños que fueron creciendo, después nos traían a sus hermanitos, pero teníamos dos audiencias cautivas. Le hablábamos un poco al hermano mayor para que trajera a su hermano menor y el hermano menor se quedaba con Colorín Color Radio. Así finalmente llegamos a la audiencia de 6 a 12 años, que es como al que le dirigimos completamente. Pero ustedes no me lo van a creer, todos los días recibo llamadas de gente mayor, de niños y niñas que crecieron con Colorín Color Radio, que llevan 21 años sintonizando y escuchándonos siempre. Aquí tenemos algunos de los programas más exitosos de Colorín Color Radio. Está Hola Nuevo Día, está Colorín Conociendo, que es un programa educativo. El Hola Nuevo Día surgió desde hace 21 años, cuando arrancaron y dijeron, bueno, ¿cómo es el día de un niño? ¿Qué es lo que hace? Se levanta, después tenemos la canción de los buenos días para levantarlo. Yo levanto a mi hija con la canción de los buenos días. Hay muchos padres que siguen con esa canción de los buenos días. Sigue la canción del baño, la canción de comer, la canción de lavarse los dientes. Todo según el día del niño, y lo adaptamos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, aunque los niños y las niñas se acuestan a dormir más temprano. Desde las 7 de la noche comienza la música para dormir. Tenemos también el programa de Raca Mandaca, Colorín Color Radio Internacional, que se transmitió hace algunos años y se retomó últimamente. Juegos y rondas donde los niños y las niñas juegan.
Feliz Feliz, que es el programa de los cumpleaños, Dulces Sueños, que es el que es para dormir después de las 7, Beatles y Rock and Roll para niños, que es uno de pronto de los más destacados también, junto a Raka Mandaka, y Aventuras a la Luz de la Luna, que aunque se ha realizado hace 21 años, desde hace 21 años mi música, la música que suena, sí cambia, pero todos los días me van a pedir Los Pollitos Dicen, La Pulguita Inés y muchas canciones que, aunque nosotros estamos incluyendo constantemente nueva programación, pues los niños siempre y los papás siempre le van a cantar Arroz con Leche, Los Pollitos, los clásicos, así como los cuentos clásicos siguen sonando. Bueno, algo que nos mantiene, porque me preguntaban, bueno, ¿cómo hacen para mantener esa audiencia cautiva durante estos 21 años, durante este tiempo? Nosotros estamos constantemente visitando colegios. Estos colegios tenemos visitas que se hacen a los colegios y visitas de los colegios a conocer un poco del mundo de la radio. Entonces los contactos son con jardines, preescolar y primaria, toda la parte de primaria. Cuando vamos a la visita en los colegios, siempre visitamos, si tienen la emisora de los niños en el colegio, la emisora escolar, la visitamos. También si de pronto ellos tienen en la semana de la prensa, que en muchos colegios la manejan, yo voy y les explico cómo funciona la radio, la diferencia entre radio, también toda la parte digital que ha entrado actualmente y también la diferencia con prensa o televisión, porque de pronto llevamos una inmediatez que les va a llegar y ellos juegan, que seguramente lo haremos con algunos niños y niñas también de los que están aquí, pueden hacer el director del programa, el periodista, el locutor, el que está conectado siempre. Bueno, este es un estudio de las actividades a las que se enfrentan en Internet. Los niños y las niñas más o menos les preguntaron, bueno, ¿qué les gustaría hacer ahora? Lo primero que hacen los niños y las niñas es jugar en Internet. Nuestra sección de juegos es de las más visitadas. Tenemos jugar con los amigos, un 50%, mirar la tele un rato, 42%, conectarme al Messenger y chatear, 40%. Eso me llama la atención porque yo siempre les pregunto a los papás, ¿sus niños tienen Facebook? Y me dicen, sí, tiene Facebook. Digo, los niños no deberían. Facebook tiene un limitante para mayores de edad. Eso quiere decir que de hecho los niños están mintiendo porque se están poniendo más edad. Luego les digo, bueno, si tienen las redes sociales, ustedes tienen el acceso, tienen la clave, los padres deben tener la clave porque en Internet tenemos muchas personas que se pueden hacer pasar por niños, por amiguitos. Lo otro es que les digo, revisen muy bien los contactos que tienen. ¿Qué sucede? Yo soy colorín colorradio o bueno, soy una amiga o es la prima de mamá o de papá. Al añadirla, se añaden todos los contactos. Si alguno de los otros adultos publica algo que puede ser contra los niños, que puede ser de material grosero o que puede ser no muy atractivo para ellos, igual ellos van a tener acceso. Entonces yo siempre les digo a los padres, hay que mirar y hay que estar pendientes de todas las redes sociales, preferible que los niños no las tuvieran, sino después de los 18 años. Y de resto, pues estar súper atentos. Y lo que me causa curiosidad es que siempre están conectados, siempre están chateando, siempre están compartiendo. Estar con mis padres y o hermanos, 38%, salir con los papás, 37%, jugar con algún videojuego, 37%, escuchar música, 36%. Listo. Los sitios donde los niños suelen usar Internet, eso fue el paso que me preguntaban mucho, bueno, ¿cómo fue el paso a Internet? Fue muy difícil porque lo que es estrato 1, 2 y 3 me decían, no tengo Internet en casa, no me puedo conectar, pero yo quiero escucharte. Entonces empieza a surgir una ola a la cual nosotros sabíamos que de aquí a 5 años todas las personas iban a estar conectados en Internet a través de su celular y muchos niños llamaban y decían, ahorré mis 500 pesos de las 11 para poderte escuchar 1 hora para conectarme. A mí me dolía, pero bueno, esa es como la evolución de la tecnología. De pronto los programas infantiles y a lo que nos vemos enfrentados actualmente es avanzar con lo que viene. Los niños y las niñas, el 80% se conecta en casa, 30% en casa de conocidos, 26% en el colegio y 22% en café internet.
Aquí el uso de los niños por lo general es 89% para jugar, un alto número, 84% para consultar tareas, también para escuchar música, revisar su correo, chatear, participar en concursos, ver videos, entrar a páginas de canales de televisión, descargar música, descargar imágenes, ingresar a buscadores y hacer amigos. Bueno, los niños y las niñas siempre también están buscando como eso, la actualidad. Uno no sabe y ellos ya saben conectarse, saben cuál es la última red, están con el último juego o lo que se presente en internet. Entonces eso quiere decir que ellos están súper actualizados. Siguiente. Siguiente. Bueno, las actividades simultáneas. Los niños pueden al mismo tiempo de esas actividades, ¿cuáles realizas al mismo tiempo? Entonces decían 64% jugar, 47% consultar tareas, 40% chatear, 46% revisar correo, escuchar música, 44%. Aquí vemos que muchos niños y niñas están conectados a algunas emisoras que no van dirigidos con un lenguaje para ellos, sino un lenguaje más adulto. Y también con canciones que no son acorde para los niños y las niñas. Listo. Actividades por la cual abandonarías internet. Solo dejaría de navegar si me invitan a un paseo, 66%. Si mis amigos me invitan a jugar, 61%. Si me llevan de compras, 61%. Si me invitan a comer, 57%. Si me invitan a cine, 54%. Si me invitan al centro comercial, 52%. Si me invitan a una fiesta, 46%. Si me invitan a algún evento, 13%. Vemos que entonces actualmente los niños y las niñas están más conectados. De hecho, si los padres tienen su smartphone, si tienen su tablet, los niños y las niñas siempre ya saben cómo manejarlos, tienen la clave, lo tienen siempre a su mano. Listo. Siguiente. Bueno, las actividades que siempre realizan: jugar, consultar tareas, revisar correo. Siguiente. Bueno, pues más o menos lo que les quería contar y lo que me preguntan mucho es cómo hacen para evolucionar durante 21 años, para haberse mantenido, pasar de la radio, de un dial de 10 AM a un dial de 850 AM, de un programa 1 hora, después finalmente terminar. Pues la idea es que nosotros compartimos y escuchamos muchísimo a los niños y las niñas. Siempre hay una posibilidad de acompañarlos, de ir siempre. Yo estoy viviendo como una niña, o sea, voy a los colegios, comparto con ellos, me doy cuenta qué es lo que está evolucionando, si son, qué dibujos animados están viendo, qué es lo último que tienen los niños. Hay que vivir el día a día con los niños y las niñas para continuar. Y nada, pues para todos los que trabajan, pasión, amor, entender mucho a los niños y por supuesto compartir con ellos. Gracias. Gracias, Dora. Gracias a los dos. La verdad es que es muy interesante todo esto de la medición de las audiencias. Como ya vimos, un poquito como para ir delineando conclusiones, si me quieren ir pasando preguntas se los agradeceré, igual se las pueden pasar a Diana. Es muy interesante porque todos los que estamos aquí reunidos para crear contenidos estamos bajo esta premisa de los niños ven televisión para grandes, ¿no? Que es un fenómeno que además pasa en todo el mundo. Y tiene que ver justo con reflexiones de crear también estos espacios para eso. Y no olvidar la realidad, que es la partida publicitaria, el consumo, quién se está anunciando, cómo se está anunciando. O sea, sí tenemos que ubicarnos en una realidad, incluso para los canales públicos, porque los demográficos orientan contenidos. Cuando tú tienes un demográfico donde toda tu oferta, toda tu competencia, que a lo mejor obedece a otros criterios, pero está lleno de niñas, tú puedes hacer una programación orientada a niños y jalarte, encontrar los huecos para competir. Lo hace la televisión abierta, privada. También se pueden hacer y utilizar herramientas desde la televisión pública donde, como lo han dicho muchos teóricos, puede haber televisión pública con público, porque muchos años en muchos canales, en muchos países, era como, no, nosotros no nos importa el rating,
Pues sí debería, porque para algo estamos produciendo y estaría increíble que tu programa lo vieran, ¿no? Y si no, hay la posibilidad de pagar los servicios, que también ese es un tema, que es muy caro contratar servicios de medición, pues generar y levantar encuestas, estar cerca de los niños. O sea, creo que hay muchas maneras de tener estrategias, pero pues la relevancia de todo esto es lo que dicta, ¿no? Mucho de lo que está pasando ahora. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, ya va. Bueno, yo quisiera preguntarle a Dora Luz, me parece pues como muy bonita la visión de pasar al internet y tener en cuenta a las nuevas tecnologías, pero me preocupa un poco los niños que escuchaban la radio, que están en muchas partes donde no hay internet y no tienen el teléfono. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Por qué no vuelven a radio? Pues digo, las dos cosas, podría ser al mismo tiempo. Bueno, es un poco complicado. Por mí estaríamos en radio siempre. Nosotros pertenecemos a una empresa privada, por lo cual nosotros debemos respetar los lineamientos. La empresa actualmente también es de lineamiento español, así que son decisiones, pero también lo que se analizó en el momento de pasar exclusivamente a Internet es que los niños y las niñas en 5 años tienen que tener acceso todos. Por eso, inclusive en este momento, muchos de los que hace algunos años me llamaban y me decían, no, Dorita, tengo que ahorrar para, ahora tienen internet en sus casas. Digamos que el acceso y el valor es ir avanzando con la tecnología. Los niños y las niñas actualmente en los colegios y en toda la parte pública tienen acceso a internet. Colorín Colorradio es una emisora o pues por internet permitida para que las escuelas, los colegios los dejan ingresar. Hay otras páginas donde ellos no pueden entrar, entonces es como la posibilidad. Igual a lo que vamos es que todo se va a ver por internet y en unos años todo va a estar en la parte digital. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, mi pregunta va para Dora. Dora, el trabajo con los niños es muy especial y a la vez vemos que la responsabilidad también sobrecae con los papás, digamos, en el crecimiento que ellos deben tener, pero hay una responsabilidad de los medios y digamos que Colorín Colorradio ha logrado representar la comunicación infantil en Colombia en cierta manera a nivel radial. ¿Cómo ves la situación y cómo se ha venido trabajando desde el campo tuyo con los padres para que, digamos, no se descuide el crecimiento de los niños y no se alimenten de otro tipo de medios que vemos, pues, que además en la televisión, pero también en la radio, se está inclinando hacia esa parte juvenil, hacia que los niños crezcan más rápido de lo que pues antes uno crecía en ciertos rangos de edades? ¿Cómo ves eso? Bueno, pues es una muy buena pregunta porque siempre estoy pensando y siempre que me encuentro con padres de familia les digo, ¿qué está escuchando su hijo? ¿Qué es lo que está viendo? Es importante saber que los niños y las niñas sí tienen una influencia súper fuerte de ver, inclusive nuestras mediciones no eran acertadas en muchos momentos porque los niños decían, escucho Colorín cuando estábamos en radio y los otros amiguitos, ajá, entonces me decían, mira, yo tengo que decir que escucho otra porque mis amiguitos me molestan, pero tú sabes que yo siempre te escucho y llamaban todos los días. Los padres de familia desafortunadamente actualmente trabajan, por lo general padre y madre trabajan y los niños y las niñas quedan solos en casa. Tengo muchas llamadas durante el día de niños que están en clínicas, en hospitales. Nosotros creamos, pues desde el inicio hay unos personajes, actualmente está Pillo, el muñeco intergaláctico también. Estos personajes le hablan al niño muy de tú a tú, porque los niños y las niñas cuando les dice Dora Luz es una cosa y cuando habla el muñeco intergaláctico se identifican más. Utilizamos esos personajes para llegar al día a día y para explicarles cómo son las cosas. Entonces ese muñequito puede preguntar, oye, pero ¿por qué no puedo quedarme hasta tarde despierto? Y viene la explicación. A los padres de familia que escuchan, o que han escuchado Colorín Colorradio, tienen como esa magia y esa fantasía.
Desafortunadamente, si vemos en diferentes estratos, es más complicado porque estamos en una lucha contra la televisión, contra el mismo internet, contra videojuegos, y los niños y las niñas a veces están escuchando cosas que son de adultos. Lo único que hacemos son campañas para invitarlos a que recuerden y refuercen la parte infantil de los niños y las niñas, y nosotros pues compartir toda la parte de acompañamiento día a día con los niños y las niñas con buenos mensajes. Muy bien. ¿Otra pregunta? Acá. Hola. Buenas tardes. Mi pregunta también es para Dora. Decías que al principio Colorín Colorado manejaba temas muy rosa, los tratamientos eran muy blancos. Quiero que me cuentes y que nos expliques más, con base en las mediciones que han hecho, cómo han evolucionado esos tratamientos, cómo se dirigen ahora los niños, cómo contar realidades que en un país como el nuestro no son rosas ni blancas. Sí, eso pasó que de pronto decíamos, bueno, buenos días, hoy es un día fantástico, lo vamos a pasar sensacional. Y el niño, no la voy a pasar sensacional, mi papá me acaba de golpear o estoy encerrado y nadie me va a sacar, entonces no. Y llamaban y decían, bueno, alguien abusó de mí. Tenemos un apoyo por parte de psicólogas y sociólogas, una psicóloga, una socióloga, que están en esa parte acompañándonos. También estuvimos en algún momento con la línea 106 para decirle a los padres de familia y a los niños y las niñas que nos escuchaban, bueno, esto existe, y ya empezamos a hablar y los niños empezaron a mandar mensajes. Con Ervin Hoyos hicimos algo para mandarle mensajes a los secuestrados. Clara Rojas, eso, cuando la liberaron, cuando estábamos en 850M, me dijo, yo te escuchaba en la selva, porque era lo que entraba y era lo que me llenaba de paz y tranquilidad. Cuando tú escuchas eso, dices, wow, estamos haciendo algo importante, pero sí decidimos que no podíamos ser color y fantasía cuando vivimos en un mundo donde los padres y los niños tienen otra realidad. Así que se les habla y los niños a veces me llaman y dicen, Dora Luz, imagínate que me peleé con mi papá, o uy, me sacaron el mal genio por tal cosa. Listo, lo analizamos y decimos, ¿cómo vamos a cambiar esa actitud? Entonces, esa fue la evolución que se dio. Inclusive algunas canciones que no se pasaban se empezaron a incluir dentro de la programación, y una sección para papás donde le decimos, mire, ¿qué pasa si su hijo está triste? ¿Qué pasa si su hijo no le quiere hacer caso? ¿Qué pasa? Para evitar esas rebeldías. Y yo creo que todo el que en algún momento escuchó Colorín Colorado, si lo escuchó, pues seguramente es una persona muy alegre, muy llena de esa fantasía y también conectado a la realidad. ¿Otra pregunta por ahí? Yo, Emanuel, para los invitados de Ibope, siempre he tenido una duda. ¿Cómo asegura Ibope que los usuarios dentro de un hogar con People Meter usen correctamente el control? Gracias por tu pregunta. Bueno, mira, yo te la contestaría desde dos puntos de vista. Nosotros tenemos un chiste al interior de Ibope que decimos que después del Pentágono es el sitio más auditado y custodiado, porque, por ejemplo, la base de hogares es todo un secreto, hay todas unas condiciones de seguridad. Nosotros tenemos más o menos 7 auditorías sobre los procesos, con firmas externas, con firmas que trabajan para los medios y auditorías internas también. Ahora, puntualmente sobre tu pregunta, nosotros hacemos lo que llamamos la contratación de hogares, que es un término que suena contrato, pero que claramente es un tema de honor, en que la gente lo hace por contribuir a un propósito loable, que es un estudio de industria, un entrenamiento, una capacitación de los hogares. Adicional a eso, la tecnología nos permite mantener unas alarmas, como Rodrigo mencionaba, todo está en red, no por el internet del usuario, sino por una VPN nuestra, por una conexión con un operador, llega directo a nosotros y tenemos un call center de gente con un software. Entonces, cuando vemos comportamientos atípicos, por ejemplo, una persona que lleva 10, 14, 24 horas seguidas viendo televisión, se encienden estas alarmas, por darte solo un ejemplo, hay muchísimos controles más, llamamos al hogar y determinamos qué situación es la que sucede. El tema se da por un tema de compromiso, de entrenamiento y de controles a nivel de software y tecnología. Muchas gracias. Vamos a concluir esta plática. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Gracias a todos.
Chao.